Dios te bendiga grandemente, poderoso, en este día tan bello que Dios nos ha dado. Como siempre, este es su servidor aprovechando el tiempo, porque el tiempo hay que aprovecharlo para poder estar delante de Dios en humildad, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo en este día, que nos dé una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, que nos dé lucidez y que nos llene de amor, que nos llene de mansedumbre, que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder enfrentarnos hacia la vida, porque cada uno se enfrenta a la vida de diferentes maneras, lucha cada uno de diferentes maneras para poder lograr un objetivo en la vida. Señor, en tus manos nos depositamos este día y dando una palabra que calme nuestra sed, una palabra que nos llegue y espiritualmente renovemos nuestra fuerza en un momento de desesperación y en un momento de angustia. Clamamos hacia ti, como dijo el salmista David. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios y lo hacemos en el Salmo 18, versículo 6, que dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de vuestro Santo Espíritu. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. Señor, ayúdanos en este día a entender esta palabra, Señor. No somos teólogos, no somos expertos, no tenemos una educación superior, pero tenemos al Maestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y danos la sabienza, el conocimiento, la revelación para poder expresar esta palabra. Dice David, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. No sabemos o no sé cuál será tu angustia, cuál será tu problema, qué situación tú estás pasando, pero tenemos ejemplo a través de la palabra de Dios. Aquellos profetas, aquellos líderes, o el rey David, una persona muy usada por el Señor, que fue ungido de Dios, en un momento de un problema que quizás no pudo resolver, no pudo salir adelante, él no buscó la ayuda del hombre, no buscó la ayuda de sus consejeros, no buscó la ayuda de aquellos que lo rodean, sino que la palabra de Dios nos enseña y nos dice: mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Esa palabra nos lleva, amado hermano, amado amigo, a buscar a Dios cuando tenemos un problema que muchas veces no lo podemos solucionar, y tenemos que ser como el profeta o como David, que invocó el nombre de Dios. Y esa palabra está hoy latiente, está activa, está viva,
porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y siempre. Y en momentos que tú te encuentras desesperado, te encuentras abatido, angustiado, no nos queda otra salida sino que invocar o buscar el rostro de Dios. En mi angustia busqué a Jehová. Es importante que cuando tenemos un problema que nos acusa a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestro cerebro, nos perturba nuestra paz interior, no podemos conciliar el sueño, tenemos problemas. Ahí es donde entra esta palabra. Ahí es donde pone un accionar a esta palabra. Y ahí es donde esta palabra se hace viva. Y tenemos que, en la angustia en que nosotros andamos, tenemos que buscar el rostro de Dios y no tenemos que dejar que ese problema nos agobie y muchas veces nos lleva a la depresión y muchas veces nos lleva quizás a cometer algo que no está de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos? ¿Cuántas veces hemos estado angustiados? ¿Cuántas veces hemos tenido diferentes clases de problemas? Pero nunca hemos hecho omiso, nunca hemos hecho caso a esta palabra que Dios tiene para con nosotros. Es importante, mi amado hermano, que nosotros nos acerquemos hacia Dios en momentos de angustia, en momentos que ya no podemos más. Es cuando Dios quiere entrar y Dios quiere trabajar y Dios quiere compartir tu problema. Él quiere llevarlo. Leamos Mateo 11:28, que dice así la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así Mateo 11:28. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para mi alma, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estás angustiado, cuando estás afligido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Invocar el nombre de Dios. Vámonos a 1 Samuel 30, del 1 al 7. Vamos a dar lectura. Y dice así la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se le habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Gloria sea el nombre del Señor. Así es. David había estado fuera de la ciudad por unos días,
Y cuando viene a la ciudad, encuentra a estos amalecistas o Amalek, que es lo mismo, que habían tomado de rehén a su familia, a su esposa, a sus hijos, y habían quemado toda la ciudad, mis santos hermanos. Y es ahí cuando el cristiano es probado. Muchas veces estamos caminando bien con el Señor y en un momento dado hay ciertas pruebas donde Dios nos prueba para ver si renegamos o no de la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que ser probados como el fuego, así como David fue probado, mis santos hermanos. Y este versículo en el 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Cuando uno se siente en situaciones difíciles, que no hay más salida, que no hay más diálogo al problema, quizás las circunstancias, los problemas se le avecinan y han tomado posesión de uno se queda sin fuerza y uno comienza a debilitarse, comienza a tambalear las piernas y comienza hasta llorar. Eso fue lo que hizo David. David hizo llorar y lloró en abundanciamente. A pesar que David sabía que esto era para probar su lealtad hacia Dios, pero el pueblo no lo entendía. ¿Por qué? Porque cada cristiano tiene un proceso en la vida que tiene que ser probado como el oro para ver si andamos o no en la fe. Eso es lo que muchas veces nos acontece a nosotros, pero nosotros no podemos sobrellevar cuando somos probados por el Señor. David fue probado por el Señor, pero sin embargo, David no puso resistencia, no mencionó para mal el nombre de Dios, sino que él se puso, fue a llorar, ya no pudo más, su fuerza se debilitó, sus rodillas se tropezaron, todo vino a flaquear en un momento de esta situación tan terrible que se le quema la ciudad que él había construido. Quizás tú no estás como el plano de David, pero quizás tus negocios, tus asuntos no te salen como tú quieres que sean. Pero es porque la mano de Dios, el Creador, está trabajando en ti para fortalecerte y para llevarte a un estatus más allá de lo que quizás tú estás imaginándote. Porque muchas veces no entendemos lo que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces no entendemos los planes de Dios, que Dios quiere darnos algo mejor para nosotros. Y nosotros seguimos metiendo muchas veces la cabeza por donde no, pero Dios te está dando una salida, una puerta de escape. Y eso es lo que tenemos que buscar de Dios. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice el versículo 6 de primera de Samuel 30, versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Imagínense, mis santos hermanos, David no estaba angustiado por el castigo que había recibido, sino que estaba angustiado, era porque el pueblo se le venía encima. Y cuando uno está pasando prueba, cuando uno está pasando el desierto, mis santos hermanos, y ahí es cuando te viene el uno y te dice dónde está tu Dios, por qué te sucede tantas cosas, que lo que has hecho, quizás has cometido una falta, quizás has cometido un pecado, pero no es así. Es para que la gloria y la gracia y la misericordia de Dios triunfe en uno y uno busque más de Dios. Esto es lo que nos enseña,
la palabra de Dios. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Así es. En este día no sabemos en quién tú te estás fortaleciendo. Quizás te fortalece en la empresa donde tú trabajas. Quizás te fortaleces en tu razonamiento, en tu conocimiento. Quizás te fortalece en tu dinero. Quizás te fortalece en tu sabiduría terrenal. Quizás te fortalece en tus bienes que tiene. Pero aquí vemos por la palabra de Dios que dice así la palabra de Dios: y David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este es el consejo que hoy en día debemos de tomarlo nosotros. Así nosotros nos queremos en la ruina, tenemos que fortalecernos en nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Grandes profetas, grandes líderes caminaron con Dios, atravesaron obstáculos, atravesaron desiertos para llegar a la tierra prometida. Y eso es ahí donde tú y yo tenemos que luchar para llegar a la tierra prometida. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, mis santos hermanos. Nosotros debemos de consultar a Dios cualquier problema, cualquier cosa que vamos a realizar, que nosotros vamos a hacer, debemos de consultar a Dios. Porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestro refugio. En Él nos amparamos. En Él nos amparamos. Y en Él encontramos la protección, mis santos hermanos. Por eso que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el aliento que Dios tiene para contigo en este día. Dios quiere llevarte más allá, mis santos hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. En tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, debemos de invocar el nombre de Dios. Así es. Cuando Satanás pidió a Job delante de Dios, Dios le dijo: ahí está mi siervo, mi hijo fiel y verdadero Job, tómalo, solamente no toque su vida.
Y vino Satanás y lo zarandeó a Job. Le hizo matar sus familias, sus ovejas, sus criados y todo lo que tenía. Cosa que ninguna persona en la actualidad ha pasado como Job en la historia. Así es, mis santos hermanos. Y dice la palabra de Dios, como para tener base profundo, dice así en Job 1, 19, leamos para tener el texto bien concentrado. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Jehová. ¿Qué hubiese hecho tú o qué hubiese hecho yo si en este caso hubiese pasado lo que a Job le pasó? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción adelante de Dios? No lo sabemos, porque no nos ha pasado eso. Y espero que tampoco nos pase. Y versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria sea el nombre del Señor. Job no maldició, sino que Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Así es, mis santos hermanos. Cualquier situación que te esté pasando, cualquier cosa que te vaya a suceder o te está sucediendo, no hables en contra de Dios, sino que dale gracias a Dios, porque Dios tiene planes mejores para tu vida, mi santo hermano. Dios tiene planes mejores para tu vida y para la mía. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos esperar. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la palabra del Señor. Job no maldijo, Job dio gloria a Dios, dio alabanza al que vive. Y así deberíamos de ser cada uno de nosotros, ser agradecido. Señor y Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en este día tan maravilloso que tú nos das, Señor. Perdona nuestras acciones de pensamiento y de palabra y de hechos. Ayúdanos a caminar bajo tu gracia, bajo tu cobertura, bajo la poderosa palabra del Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu humildad, llénanos de tu misericordia, Señor, día a día, Padre. Ayúdanos en un tiempo de angustia, tiempo difícil, Señor, donde la desconfianza que muchas veces tenemos del uno del otro, mi Dios amado. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a caminar contigo solamente, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Alumbra nuestras vidas, que seamos lumbreras en la oscuridad, Señor. Mi Dios de la gloria, que esta enseñanza, que esta palabra llegue a cada vida, llegue a cada corazón de aquellos que escuchan este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre. Queremos honrarte, queremos glorificarte de una manera especial, Padre. Aunque no somos perfectos, pero queremos lograr la perfección a través de Cristo Jesús. Quédate con nosotros siempre, Señor, en el dulce y nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.